Evangelio de hoy, quinto sábado pascual. Primera lectura. Ven a Macedonia y ayúdanos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo fue a Derbe y luego a Listra. Había allí un discípulo llamado Timoteo, hijo de padre griego y de madre judía cristiana. Timoteo gozaba de muy buena fama entre los hermanos de Listra e Iconio. Pablo quiso llevarlo consigo y lo circuncidó, en atención a los judíos de aquellas regiones, pues todos sabían que su padre era pagano. En todas las ciudades por donde iban pasando, daban a conocer las decisiones tomadas por los apóstoles y los presbíteros de Jerusalén, para que las pusieran en práctica. De esta manera, las comunidades cristianas se fortalecían en la fe y el número de creyentes aumentaba cada día más. Como el Espíritu Santo les había prohibido predicar la palabra en la provincia de Asia, Pablo y Timoteo atravesaron Frigia y Galacia. Al llegar a los límites de Misia, se propusieron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces atravesaron Misia y llegaron a Tróade. Por la noche, Pablo tuvo una aparición. Vio a un macedonio que de pie ante él le rogaba: «Ven a Macedonia y ayúdanos». Después de esta visión, determinamos salir para Macedonia, convencidos de que Dios nos llamaba a predicar allí el Evangelio. Palabra de Dios. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aleluya. Alabemos a Dios todos los hombres, sirvamos al Señor con alegría y con júbilo entremos en su templo. Reconozcamos que el Señor es Dios, Él fue quien nos hizo y somos suyos, que somos su pueblo y su rebaño. Porque el Señor es bueno, bendigámoslo, porque es eterna su misericordia y su fidelidad nunca se acaba. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aleluya. Ustedes no son del mundo, pues al elegirlos, yo los he separado del mundo. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: «Si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya, pero el mundo los odia porque no son del mundo, pues al elegirlos, yo los he separado del mundo». Acuérdense de lo que les dije: el siervo no es superior a su señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán, y el caso que han hecho de mis palabras, lo harán de las de ustedes. Todo esto se lo van a hacer por mi causa, pues no conocen a aquel que me envió. Palabra del Señor. Un saludo a todos ustedes, hermanos, que ven el canal Grazia TV. Si son visitantes nuevos y les gustaría apartar unos 10 minutos al día para aprender sobre la palabra de Dios y de su iglesia, les invito a suscribirse a este canal haciendo clic en las letras rojas o botón rojo que dicen suscribirse. En la primera lectura del libro de Hechos hemos escuchado cómo San Pablo iba viajando de ciudad en ciudad. San Pablo era un apóstol. Hoy en día, los sucesores de los apóstoles son los obispos de la iglesia. Los obispos de hoy hacen algo similar a lo que hacía San Pablo antes. Los obispos, como sabemos, rigen un territorio llamado diócesis y van visitando las diversas parroquias o comunidades que hay en cada lugar de su territorio para ver cómo están, qué necesitan, para predicarles, administrarles sacramentos, etc. Un solo obispo puede regir un territorio con 70 templos aproximadamente
y va visitando cada uno ocasionalmente. Los obispos establecen a los presbíteros, los que llamamos normalmente sacerdotes, que están fijos en una parroquia atendiendo a la gente que vive en esa zona y acude ahí. Los sacerdotes son los brazos de los obispos. Por otra parte, aunque los obispos tienen cierta independencia, sí obedecen al Papa y en general al gobierno de la Iglesia. Como escuchamos en esta primera lectura, San Pablo iba dando a conocer las decisiones tomadas por los apóstoles y presbíteros de Jerusalén. Es decir, dio a conocer en los territorios diversos las decisiones del gobierno central de la Iglesia. En aquel entonces, Pedro y los principales apóstoles estaban en Jerusalén y habían tomado algunas decisiones muy importantes para toda la Iglesia, al reunirse en lo que se conoce como un concilio. Después Pedro dejó Jerusalén y se fue desplazando hasta establecerse en Roma, y ahí quedaron los papas establecidos, rigiendo a la Iglesia desde entonces. También escuchamos en esa lectura cómo el Espíritu Santo fue guiando a los misioneros, Pablo y Timoteo, permitiéndoles ir a algunos lugares a evangelizar, pero oponiéndose a que fueran a otros. Así la Iglesia también hoy va enfocando sus esfuerzos de evangelización más en algunos territorios que en otros, según el Espíritu Santo les va guiando. Nosotros, en nuestras vidas, también vamos haciendo los viajes de San Pablo, solo que por los caminos particulares que nos tocan en estos días. Algunos, en efecto, migramos a otras ciudades para poder estudiar, para poder trabajar, o bien en nuestra misma ciudad vamos eligiendo si compramos alguna cosa u otra, si seguimos en nuestro trabajo o nos cambiamos a otro. Elegimos cómo pasamos nuestro tiempo libre y vamos haciendo todo tipo de decisiones. Y hoy se nos invita a que oremos al Espíritu Santo para que Él nos vaya impidiendo emprender aquello en lo que no nos irá bien y permitiendo hacer aquello en lo que seremos beneficiados. Esforcémonos entonces por ser como San Pablo y discernir la voluntad de Dios en nuestras vidas, tomarlo en cuenta para tomar nuestras decisiones y pedirle incluso que impida que transitemos por caminos inadecuados. Tengamos siempre presente al Espíritu de Dios al tomar las decisiones importantes en nuestro caminar. Por otra parte, en el Evangelio, Jesús nos ha hablado del mundo en un sentido negativo. Cuando Jesús habla del mundo en sentido negativo, se refiere a todo aquello que nos invita a pecar. El deseo de poseer o ver cosas bonitas, de disfrutar de placeres y la misma soberbia. Y también las personas que tienen como lo más importante en su vida todas esas riquezas, placeres y soberbia, y que buscan que nosotros seamos como ellos. Jesús nos dijo que el mundo lo odió a Él antes de odiar a sus seguidores, que el mundo nos odia por ser diferentes a Él, y somos diferentes porque Jesús mismo nos ha separado del mundo. Cuando Dios separa algo respecto del mundo, para pertenecer a Dios en vez de ser del mundo, a eso se le llama una consagración. Consagrar significa precisamente separar. Nosotros fuimos consagrados cuando nos bautizaron. En ese momento pasamos a ser un templo de Dios, a ser sagrados, y dejamos de ser profanos del mundo. Si permanecemos limpios por cumplir la voluntad de Dios y nos confesamos cuando por nuestra debilidad caemos, entonces viviremos realmente esa consagración. Seremos muy diferentes a las personas que no se esfuerzan por seguir la ley de Dios, y eso causará frecuentemente este odio del que habla Jesús, y en consecuencia seremos perseguidos. El siervo no es superior a su Señor. Lo que pasó a Jesús nos ocurrirá, en lo agradable y en lo desagradable, en la medida en que seamos como Jesús. Si somos muy santos, seremos como otro Jesús viviente en la tierra, que hará obras increíbles de bondad, que hará que la gente a su alrededor se acerque a Dios y crea en Él. Eso nos dará verdadera felicidad. Sin embargo,
también seremos atacados terriblemente por las personas mundanas. Por otro lado, si somos buenos, aunque no tanto, lograremos algunas obras buenas y seremos un poco perseguidos. Y si en cambio nos rendimos ante las atracciones mundanas, las cosas bonitas, los placeres y la soberbia, entonces el mundo, entre comillas, nos amará, pues verá que somos iguales que ellos. Y es entre comillas porque el mundo no sabe amar. Solo se alegrará de que seamos igual de pobres espiritualmente, y en el fondo nos menospreciarán, pero no nos atacarán, como si atacan a la gente más santa, porque en el fondo saben que esa gente sí que vale muchísimo, mientras que ellos, lamentablemente, han perdido su valor al venderse y ceder a las presiones de sus propios enemigos. Jesús nos advierte que si cumplimos la voluntad de Dios, seremos perseguidos. Sin embargo, sabemos que vale la pena seguir sus caminos. Pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a seguir, como San Pablo, los caminos que Él nos indique y a no dejarnos amedrentar por las persecuciones. A seguir los caminos de Dios, limpiando el templo de nuestra alma, por medio de la confesión de los pecados graves, y así ser como otro Jesús que camina sobre la tierra, haciendo el bien. Así sea. Hermanos, si quieren estar al pendiente de nuestros videos, suscríbanse y toquen la campanita gris para que reciban el aviso cuando haya videos nuevos. Hasta mañana, Dios les bendiga.